Muy bien, buenas tardes. Somos el equipo VICA y les presentamos a la doctora Pía Vargas. Creo que te hemos puesto el nombre en otro lado, Pía. No, apareces como Roxana. Que en esta oportunidad nos hablará sobre clasificación de las leucemias. Muchas gracias a la doctora Pía Vargas por acompañarnos. Yo creo que podemos iniciar. Igual la sesión está siendo grabada para que posteriormente la puedan ver. También nos acompaña ya la doctora Montoya, ¿no? Y creo que podemos empezar. Ya. Ay, si me permiten compartir pantalla. Ahora sí. Dice, entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un poco sobre la clasificación de las leucemias. Igual veo que están conectadas personas que conozco. En sí es importante conocer desde la parte básica de cómo se forman estas células y a partir de ahí podemos entender también un poco cómo se clasifican las leucemias, ¿no? Entonces tenemos la célula madre hematopoyética y vamos a poder dividirlo en dos, ¿no? Tanto los precursores linfoides como los mieloides. Si tenemos una célula que deriva de los precursores linfoides, esto va a desarrollarse linfoblastos, prolinfocitos, hasta los linfocitos de células B y T que conocemos, ¿no? Y la mieloide va a tener la división tanto en la parte de la trombopoiesis como la eritropoiesis y también el mieloblasto que va a dar, digamos, las células como basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Entonces, para empezar un poco, ¿qué es la leucemia? En sí, la leucemia es la neoplasia maligna más frecuente en la edad pediátrica y se caracteriza por la expansión clonal de una célula precursora hematopoyética que se conoce como blasto, que puede ser de estirpe linfoide o mieloide con una transformación maligna, y la causa en sí es multifactorial. Dentro de lo que es el cáncer infantil, la leucemia, como pueden ver en este gráfico, es la enfermedad o la neoplasia más frecuente, ¿sí? Por eso es la importancia de conocer sobre esta enfermedad. Y como pueden ver en este gráfico también, tanto la leucemia linfática aguda como la mieloide tienen una sobrevida global eh, buena, ¿no? Principalmente la linfoblástica llega a más de un 92%, esto es en términos globales, ¿no? Dependiendo del riesgo, y la mieloide puede alcanzar en países desarrollados hasta un 70% de sobrevida también. La estratificación de las leucemias va a ser un proceso de clasificación del riesgo de las leucemias. En la leucemia no hablamos de estadios como estadio 1, 2, 3, 4 que pueden escuchar de repente en los tumores sólidos, sino hablamos de riesgos. La clasificación es por riesgos. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a determinar el tratamiento más adecuado y también a determinar el pronóstico a largo plazo. Vamos a entender de esta forma que si un paciente tiene un riesgo bajo, pues su tasa de curación van a ser más altas, mientras que los de riesgo alto van a requerir tratamientos más agresivos y que tienen una mayor probabilidad de recaída, ¿no? La leucemia aguda, que es lo más común en pediatría, se va a dividir en la leucemia linfática aguda y en la mieloide aguda, como mencioné. La linfática aguda, por lo mismo de lo que les mostré en la primera diapositiva de cómo se forman las células, puede ser de tipo B o de tipo T. La incidencia es de alrededor de un 80% y más o menos la sobrevida libre de enfermedad abarca un 80% y la sobrevida global 90%. En el caso de la leucemia mieloide aguda, la incidencia es menor, entre un 15 a 25%, se divide desde M0 hasta M7 y la sobrevida libre de enfermedad es aproximadamente un 60% y la sobrevida global 70%. De todas estas, la M3, que es la promielocítica, es la considerada de mejor pronóstico dentro de todos estos subtipos. Dentro de lo que es la leucemia linfática aguda, igual acá pueden ver cómo se va produciendo las alteraciones que se producen dentro de la tipo T y, perdón, de la tipo B y de la tipo T. Pero igual lo que digamos debemos recordar después de esta exposición es principalmente esto.
¿Qué factores van a determinar el riesgo en una leucemia linfática aguda? Son cuatro puntos importantes. Uno es la edad, otro es el conteo de glóbulos blancos al diagnóstico, la genética y la respuesta al tratamiento inicial. Dentro de lo que nosotros evaluamos en tratamiento, vamos a ver la citomorfología, que es la médula ósea. M1 consideramos cuando es menos de 5%, M2 entre 5 y 25% y M3 mayor o igual a 25%. Y la enfermedad mínima residual, que lo consideramos negativa cuando es menor de 0,01% y positiva cuando es mayor o igual a 0,01%. Esto respecto a la leucemia linfática aguda. La clasificación de riesgos es bien extensa y claramente no se la tienen que aprender de memoria, pero en sí nosotros, digamos, hay varias escuelas que tienen clasificaciones que pueden variar en cierta medida. Hay, digamos, la rama europea, la rama americana, pero en sí nosotros hemos tratado de juntar un poco de ambos lugares para tener una clasificación un poco más detallada, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver y que lo he resaltado, resaltamos la edad, la cantidad de glóbulos blancos al debut, o sea, al diagnóstico, la presencia de marcadores genéticos y la respuesta, que la vamos a medir por la respuesta tanto en morfología, que lo hacemos mediante el aspirado de médula ósea, y la enfermedad mínima residual, que se hace por medio de la citometría de flujo. Entonces, por ejemplo, lo que es riesgo estándar tiene que cumplir sí o sí, o riesgo bajo, tiene que cumplir sí o sí todos los criterios. Es decir, edad mayor de 1 año hasta los 5 años. Los glóbulos blancos no deben ser mayores de 20.000, o sea, deben ser menos de 20.000, de estirpe B, que no haya compromiso más allá de la médula, o sea, no compromiso a nivel del sistema nervioso central o testicular, y que haya presencia de marcadores genéticos favorables. Que haya una adecuada respuesta al día 7 de la inducción, caracterizado por M1, M2, que hablamos que es menos de 25% de blastos al día 7, o una enfermedad mínima residual menor de 0,1, que puede ser en el día 14, y menor de 0,01 al final de la inducción, que es lo que mencionamos que se consideraba negativo. ¿Sí? Un riesgo intermedio, entonces la edad ya va a cambiar, es mayores de 6 años hasta los 9. Los glóbulos blancos pueden ser mayor de 20.000, pero menos de 50. Y también va a haber una adecuada respuesta al final de la inducción con una enfermedad mínima residual negativa. En el alto riesgo vamos a considerar a los niños mayores de 10 años con más de 50.000 de leucocitos, con compromiso fuera de la médula, es decir, sistema nervioso central o testicular, y con una enfermedad mínima residual positiva, es decir, mayor o igual a 0,01% al final de la inducción. Y como criterios de muy alto riesgo, vamos a encontrar alteraciones genéticas como hipodiploidías, gen KMT2A, que es el MLL, entre otros, y el BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia. Esto ya lo consideran como muy alto riesgo o con una respuesta no adecuada, es decir, más de 25% de blastos al final de la inducción o una enfermedad mínima residual positiva posterior a la amplificación de la inducción o posterior a la segunda fase del tratamiento, que es la 1B. Como pueden ver, para lo que es criterios de bajo riesgo, tenemos, digamos, los marcadores genéticos favorables y tenemos que cumplir con todos los criterios. Sin embargo, cuando hablamos de alto riesgo o muy alto riesgo, con tal de que el paciente cumpla uno de ellos, automáticamente pasa a clasificarse como alto riesgo o muy alto riesgo, dependiendo el criterio que estemos considerando, ¿ok? Entonces, como para tener aspectos positivos, edad entre 1 a menos de 10 años, esos digamos serían factores de mejor pronóstico, los leucocitos menor de 20.000, una genética favorable y una respuesta adecuada, es decir, una enfermedad mínima residual negativa y con una morfología menor de 5% de blastos. Digamos que este es el mejor escenario. Y aquello que es desfavorable es la edad menor de 1 año, mayor o igual a 10 años, leucocitos mayores con más de 50.000 leucocitos al debut, una genética desfavorable y una respuesta
no adecuada, es decir, más de 5% de blastos o la enfermedad mínima residual positiva. Entonces, digamos que esto es lo que debemos considerar para, a grosso modo, entender cuándo una leucemia puede ser considerada de bajo o alto riesgo o qué factores van a ser de mejor o peor pronóstico. Entonces, si por ejemplo tenemos un niño de 10 años y todo lo demás es positivo, ya él por la edad vendría a ser de alto riesgo, a pesar que todo lo demás pueda estar bien, ¿ok? Entonces es importante recordar que para yo tener o considerar un paciente de bajo riesgo, debo cumplir con todos los criterios sin excepción, ¿ok? Y si alguno de ellos no se cumple, automáticamente pasa al siguiente nivel que corresponde. Este cuadro más que nada es para mostrarle cómo la genética influye mucho y es por eso que la genética es importante tomarla en cuenta en el pronóstico, porque como pueden ver, hay factores como el MLL y el BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia, que van a afectar notablemente la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Están en la curva súper bajita a nivel de sobrevida, versus otras alteraciones que podemos ver que no afectan mucho la sobrevida o en algunos casos se asocian a mejor sobrevida, ¿no? Como el TLA-ML1 o la hiperdiploidía, ¿no? Y podemos ver también, por ejemplo, la estirpe B, que se considera como bajo riesgo, versus la estirpe T, que también va a tener una sobrevida un poco menor, ¿no? Entonces, por eso recalcar un poco de la importancia de conocer esta parte también de lo que es la genética. Y acá a nivel de riesgos podemos también ver cómo un riesgo bajo, que es la primera línea, la sobrevida va a ser mucho mejor que un alto riesgo, que es la tercera fila, ¿no? Tercera línea, donde vemos que hay una diferencia en sobrevida. Por eso es que el tratamiento se debe regular según el riesgo en el que esté el paciente. Y por eso es muy importante también tener en cuenta todos los factores que estamos evaluando. Y finalmente, respecto a la leucemia linfática aguda, mostrarles, ¿no? Que según digamos, el riesgo que tiene el paciente, va a cambiar mi intensidad de tratamiento. Como pueden ver en la primera parte, el tratamiento es menos intenso que donde dice HR al final, donde vamos a ver que el tratamiento es mucho más intenso justamente para buscar controlar, curar enfermedad y evitar una recaída posterior. En el caso de lo que es la leucemia mieloide aguda, aquí vamos a tener tres factores que nos van a determinar el riesgo. Uno es el subtipo de la leucemia mieloide, o sea, del M0 al M7 que les comenté al inicio. La genética también es súper importante, en realidad es mucho más importante en este tipo de leucemia. Y la respuesta al tratamiento también es importante. En este caso, los subtipos, que acá están todos numerados, ¿para qué más que nada nos sirve? La M2 con presencia de cuerpos de Auer, la M3 y la M4 eosinofílica se asocian, digamos, a mejor pronóstico, tienden a ir mejor con el tratamiento. La M3, que es la promielocítica, recibe un tratamiento diferenciado, por decirlo de una forma, completamente es distinto a lo que reciben las demás leucemias. Y estas tres se asocian a factores de mejor pronóstico, por decirlo de una forma. Y esta es la manera en que previamente se consideraba catalogar a los pacientes de bajo riesgo si presentaban, digamos, esta morfología o de alto riesgo si eran los otros tipos subtipos, perdón, de leucemia mieloide aguda. Y el otro factor era la respuesta a la inducción al día 15. Cuando los blastos estaban mayor o igual al 5%, ya pasaba a clasificarse como alto riesgo. Entonces, el bajo riesgo, acá digamos podemos considerarlo como bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Igual hay muchas escuelas o protocolos que lo van a tener las divisiones de forma diferente. Hay algunas que consideran solo bajo y alto riesgo, otras bajo, intermedio y alto, pero en sí nosotros tratamos de unir todo, ¿no? Entonces, fuera de la parte del subtipo de leucemia que les menciono, que puede influir en el estadiaje del riesgo, va a ser súper importante en la leucemia mieloide aguda la genética, la presencia de ciertas alteraciones genéticas
van a influir bastante en el pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de lo que he resaltado ahí en negrita, el RANX1, el CBF beta, es asociado, digamos, a mejor pronóstico, ¿no? Que es la inversión del 16 o la translocación 821. Un cariotipo normal y la ausencia del FLT3 y TD, que es un factor genético también importante. El riesgo intermedio se considera cuando no es ni bajo ni alto. ¿Ok? Y el alto, hay múltiples mutaciones que se pueden encontrar que están asociadas a una leucemia mieloide aguda de alto riesgo. Y dentro de estas, una de las principales es justamente la presencia del FLT3 y también cariotipos complejos, ¿no? Y falla de respuesta a la inducción, considerado como la enfermedad mínima residual positiva, que en la leucemia mieloide aguda en realidad no hay todavía un estándar estricto del nivel de corte, pero se considera en este caso 0,1% menos de este valor negativo y mayor de 0,1 como positivo, mayor o igual. Entonces, a diferencia de la LLA que nos pide un valor menor de 0,01, en la LMA se considera como negativo un valor menor de 0,1. ¿Ok? Esto respecto a la enfermedad mínima residual. Entonces, como factores pronósticos a entender, porque claramente no nos vamos a aprender de memoria todas las alteraciones genéticas, tenemos que aspectos positivos puede ser la presencia de un subtipo M3, M4 eosinofílico, M1, M2 con presencia de cuerpos de Auer, una genética favorable y una respuesta adecuada con una enfermedad mínima residual negativa. Y como factores negativos, cualquier otro subtipo no, que no he mencionado como bajo riesgo y la genética desfavorable y una respuesta con enfermedad mínima residual positiva o blastos por encima del 5%. Como pueden ver, la leucemia mieloide aguda, la genética es súper compleja y como pueden ver el gráfico de LLA que les mostré previamente era mucho más simple. En cambio, en la LMA es mucho más compleja y en base a esto también es que el pronóstico puede influir también de otra forma muy distinta, ¿no? Teniendo la LLA una respuesta mucho mejor a lo que es la leucemia linfática aguda. Acá, como pueden ver, el riesgo estándar o bajo riesgo también va a tener una sobrevida mucho mejor que las de alto riesgo. Y como pueden ver, las de alto riesgo, que es la línea rojita, el pronóstico es muy malo, ¿no? En realidad, un 30-40% de sobrevida o de enfermedad libre de enfermedad, ¿no? O sea, entonces, como mencioné, tanto es muy importante tener las herramientas para poder evaluar la parte genética y poder tener toda la información necesaria para conocer el pronóstico y en todo caso, en base a eso, también enfocar nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también dependiendo del tipo de riesgo que tenga nuestra leucemia mieloide, va a influir el tratamiento. Como pueden ver en este gráfico, el riesgo estándar, el riesgo intermedio, pues pueden ir bien con quimioterapia. Sin embargo, los pacientes con alto riesgo sí o sí necesitan ir a un trasplante de médula para asegurar una mejor sobrevida o una mejor respuesta. ¿Correcto? Entonces, es por eso también la importancia de clasificar bien nuestras leucemias, ¿no? Y finalmente, la leucemia promielocítica aguda, que es la M3, que como mencioné tiene un tratamiento, un protocolo diferenciado, la clasifica como riesgo estándar y alto riesgo y solamente va a estar guiado según el nivel de leucocitos al debut. Si tenemos los leucocitos menos de 10.000 se considera riesgo estándar y si los leucocitos son mayores o iguales a 10.000 es de alto riesgo, ¿no? Entonces, digamos que esta es mucho más fácil de aprender que el resto, pero digamos que los puntos finales que les he mencionado son los que debemos llevarnos como idea para conocer más, ¿no? Sobre qué tipo de pronóstico o qué tipo de tratamiento, qué tipo de intensidad por ahí necesita el paciente y qué tanto, digamos, puede mejorar o que el pronóstico de nuestro paciente justamente dependiendo de estos factores, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Vargas por su exposición. Eh, Queremos saber si tienen alguna pregunta entre el grupo de los asistentes a la reunión del día de hoy.
Pueden escribirlas en el chat, por favor. Cualquier cosa que no hayan comprendido, cualquier duda. Lo importante y el objetivo real de esta charla, porque es dirigida a personal de salud y muchos de ellos personas que trabajamos con niños con cáncer y sobre todo con leucemia, es que tratemos de eh, tener la misma idea sobre este tema y a la hora de brindar una información tal vez a los padres, porque nadie está exento, ¿no? Desde médicos, enfermeras, en general personal de salud que estamos en contacto directo con los papás, de que nos pregunten, ¿no? Que por lo general ellos dicen, ¿y qué grado tiene la leucemia de mi hijo, ¿no? O piensan que tal vez se clasifica como un tumor sólido, uno, dos, tres, cuatro, o cosas así, ¿no? Entonces la idea es que todos manejemos el mismo lenguaje para brindar la misma información. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Lo pueden escribir en el link de las preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta. Acá hay una pregunta, doctora, ¿en los hospitales se puede hacer esas clasificaciones de las leucemias? ¿Tenemos todos los estudios? Sí se pueden realizar principalmente en lo que es leucemia linfática aguda, prácticamente se cuenta con lo necesario. En la mieloide aguda todavía nos falta un poco, pero con los básicos, digamos, y los principales sí podemos avanzar, pero falta todavía la parte genética mejorar, ¿no? Eso sí, es súper importante, sobre todo para las mieloides, ¿no? Ahora, no todos los hospitales tampoco cuentan con esto, ¿no? Eso también es importante mencionar, no solamente instituciones que ahorita manejan estas enfermedades, como es el INEN y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cuentan con la posibilidad de hacer estos estudios como citometrías, como estudios genéticos, ¿no? Por ahí hay algunos otros hospitales que también realizan citometría, pero la parte genética sí es un poco más compleja, ¿no? En todo caso, para mientras se animan a hacer algunas preguntas más, eh, ¿qué es lo que recomendarías que, por ejemplo, si un papá pregunta a cualquiera de nosotros o personal de enfermería, si le pueden decir, por ejemplo, un niño con una leucemia eh, linfática, que sabemos nosotros que es, sabiendo, ¿no? Ya teniendo el diagnóstico que es de alto riesgo, ¿qué es lo que me recomendarías que sería la información más adecuada para poder explicarle al papá? ¿No? Porque sabemos que como hay factores genéticos involucrados, muchas cosas que de repente ellos no van a poder entender, Ujú. pero ¿cómo le dirías que es de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando entienda más o menos de qué se trata esto. Claro, al hablar, bueno, con los familiares, lo importante es explicarles sobre todo la necesidad del tratamiento en base al riesgo, ¿no? Entonces, en base a eso es como explicar que la leucemia no se categoriza porque muchos papás piensan, ¿no? Y vienen con, ¿en qué estadio está? Eso es lo que preguntan, ¿no? Está muy avanzado. Entonces, en la leucemia no podemos hablar de ello porque, como conocemos, la leucemia se forma, digamos, el órgano afectado es la médula ósea que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no es que está avanzado o no. Entonces, lo que hay que explicar es que la leucemia de por sí está en todo el cuerpo, porque está, digamos, en la sangre y la sangre está en cualquier parte del cuerpo, y por lo tanto hablamos de riesgos. Y el riesgo va a determinar la posibilidad de que esta enfermedad, si no es tratada de forma adecuada, tenga mayor riesgo de recaída. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que sabemos que es de alto riesgo, explicarle que por lo mismo, al ser una leucemia de alto riesgo, tiene mayor riesgo de que pueda volver o regresar la enfermedad y por ello nuestro tratamiento tiene que ser un poco más intenso para tratar de asegurar que eso no ocurra, ¿no? Entonces, más o menos es como una forma de explicarles para que puedan entender un poco qué implica ese diagnóstico y más o menos la intensidad del tratamiento
qué van a recibir, ¿no? Porque a veces los papás más están preocupados por, como preguntan, ¿no? ¿Qué estadio está? Si está avanzado o no. Y también si el tratamiento va a ser muy fuerte o no, ¿no? O si su niño lo va a poder tolerar. Entonces, hacerles entender que aquí hablamos de riesgos por el riesgo de que pueda regresar la enfermedad y justamente para evitar eso o buscar evitar eso, el tratamiento se adapta al riesgo, ¿no? Tenemos otra pregunta en la plataforma y nos dicen que si mi hijo fue diagnosticado de leucemia, ¿podría cambiar de riesgo? O sea, por ejemplo, iniciar como un bajo riesgo y luego convertirse en un alto riesgo. Puede pasar, lo que pasa es que en un inicio no vamos a tener la información completa, ¿no? Por ejemplo, la parte genética va a demorar un poco, a veces puede demorar 15 días o más. Y por otro lado, la respuesta al tratamiento tampoco la vamos a conocer en su totalidad en el futuro. Entonces sí, puede cambiar, ¿no? De repente tenemos todos los factores positivos en un inicio, pero cuando evaluamos respuesta a la inducción no es la más adecuada, entonces el riesgo cambia, ¿no? Ahora, eso puede pasar en el proceso, ¿no? Por eso es que es importante saber que lo que va a definir el riesgo final va a ser no solamente la edad, no solamente los leucocitos al diagnóstico y la genética, sino también la respuesta al tratamiento. Y eso se ve en el camino, no hay cómo predecir cómo va a ir el tratamiento, ¿no? Puede tener todos los factores buenos, pero no tener una adecuada respuesta igual, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, bueno, algo muy importante, ¿no? Vemos que en muchos casos el paciente viene recibiendo corticoides, por ejemplo, ya de otra institución. ¿Esto cambiaría de riesgo, por ejemplo? Sí, el uso prolongado de corticoides en realidad hace que la leucemia se categorice como alto riesgo en realidad, porque ya es una leucemia pretratada, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces no vamos a tener una información completamente segura en un inicio porque ya ha recibido este tratamiento por tiempo prolongado. Entonces, sí, es importante también como personal, digamos, de salud de otras instituciones, muchas veces se tiene la costumbre en algunas instituciones de, por ejemplo, transfundo y pongo corticoides, ¿no? Para evitar una reacción. O utilizamos corticoides pensando que de repente es otra enfermedad sin haber hecho el diagnóstico completo. Y esto puede afectar porque puede, uno, retrasar el diagnóstico y también va a complicar o afectar el riesgo, el estadiaje de este paciente, ¿no? También. Tenemos otra pregunta de César David Medina, que dice, en la atención primaria, ¿qué signos y antecedentes nos podrían ayudar a sospechar de una leucemia mieloide? En sí, para la leucemia son síntomas inespecíficos, pero la persistencia de estos síntomas nos pueden hacer llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, fiebre persistente de más de 7 días, perdón, la presencia de adenopatías supraclaviculares, axilares, inguinales, equimosis, petequias en el cuerpo, sangrados por encías, por la nariz, que no se expliquen, digamos, por un golpe o una herida o algo así, dolores musculares o articulares, óseos. En las leucemias mieloides, por ejemplo, también podemos ver infiltración, ¿no? De repente en los ojitos, ¿no? Que también pueden llamar la atención, ¿no? Entonces son factores, digamos, que no porque se presenten una vez van a dar el diagnóstico, pero si es algo que es frecuente, nos debe hacer llamar la atención y con un hemograma en realidad podemos tener una alta sospecha, ¿no? Y un hemograma es algo que habitualmente es fácil de conseguir, ¿no? Y si vemos alteración en más de una línea celular, sea leucocitos, plaquetas, plaquetas hemoglobina, nos puede hacer sospechar de esta enfermedad, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las leucemias premielocíticas, que nosotros sabemos que son una emergencia, ¿no? Al debut, por todo lo que podrían ocasionar al inicio, ¿podrías puntualizar lo más importante acerca
de repente los riesgos para que los que están viéndonos lo tomen en cuenta. Sí, en sí, bueno, la leucemia promielocítica, si bien es cierto, es de buen pronóstico, por decirlo de una forma, a nivel dentro de las leucemias mieloides. La gran complicación con estas leucemias es que viene con trastornos al inicio de coagulación. Entonces son niños que pueden sangrar muy fácilmente, de forma espontánea, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y por eso llamamos que es una emergencia oncológica porque necesita empezar tratamiento inmediatamente. Estos niños pueden sangrar a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a pesar de tener plaquetas en 40, 50.000, porque hacen un trastorno de coagulación importante, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, el riesgo. Por lo tanto, por ejemplo, en estos niños, fuera de las demás leucemias, intentamos mantener plaquetas siempre por encima de 50.000 y fibrinógeno también, o sea, mantenerlo dentro de los rangos normales, así como el tiempo de protrombina y NR, ¿no? Entonces, estos niños, por ejemplo, al inicio requieren mucha transfusión de plasma, crioprecipitado, plaquetas, ¿no? Entonces, la emergencia y la urgencia en estos niños es justamente evitar que sangre, porque eso sí afecta grandemente el pronóstico. Esta leucemia se puede curar con medicamentos, digamos, de una forma fácil, porque la mayoría del tratamiento consiste en un medicamento que es el Atra, que es vía oral, asociado a otros medicamentos, pero digamos es la piedra angular del tratamiento. Pero el gran problema es que a veces al no conocer que esta enfermedad puede generar un sangrado, un trastorno de coagulación importante, entonces los pacientes a veces sangran y ya vienen, digamos que ya no podemos hacer más nada porque hay sangrados extensos a nivel cerebral o cosas que ya no son compatibles con la vida y pues eso es, digamos, lo que más afecta, porque debería ser un paciente que tendría mejor chance de curación, ¿no? Entonces, justamente el manejo inicial es parte importante, ¿no? En las leucemias, ¿no? Así es. Hemos colocado en el icono de preguntas y respuestas un link y también un código QR para que ustedes en el link pueden acceder a partir del día de mañana a toda la exposición completa en YouTube. Y el código QR es para que ustedes puedan visualizar nuestras redes sociales y seguirnos a través de las diferentes redes de Vika y puedan también ver las exposiciones y las demás actividades que compartimos a través de estas redes. Hay otra pregunta de César David Medina. En estudios de imágenes, ¿cuál nos podría ayudar al diagnóstico? Si hay algún estudio de imágenes que nos podría ayudar al diagnóstico en los riesgos de la leucemia. Ajá, en sí como imágenes para la leucemia en particular no, pero sí nos puede una radiografía de tórax para descartar la presencia de masa mediastinal, ¿no? Que eso sí puede orientarnos porque habitualmente se asocia más a las leucemias de tipo T y también nos ayuda también a tomar precauciones del manejo inicial, ¿no? Pero como el diagnóstico como tal certero no, pero sí nos puede ayudar en el manejo del paciente, ¿no? Una radiografía de tórax. Elizabeth Guzmán nos pregunta, si ya tengo blastos en un hemograma, ¿ya puedo confirmar el diagnóstico de leucemia o debo esperar a la citometría? No, la presencia de blastos en un hemograma en realidad no es normal. Nadie debe tener en un hemograma, en una lámina periférica, presencia de blastos, ¿no? O sea, de forma espontánea, por decirlo así. Entonces, la presencia de blastos de todas maneras nos obliga a, dependiendo igual del valor, ¿no? No sé, del valor de leucocitos y demás, pero nos obliga a hacer un estudio de todas maneras más exhaustivo, como un aspirado de médula, citometría, para confirmar principalmente el diagnóstico, ¿no? Pero ya, digamos, es una alta sospecha casi confirmado de que tenga algún trastorno, ¿no? Ahí, hematológico. Bueno, ahora también, eh, bueno, hace algún tiempo ya se está usando el índice de ADN, ¿no? Para ver, eh, tiene esto para que sepan
las personas que están participando alguna implicancia en el riesgo de las leucemias cuando tenemos esto a la mano? Sí, también va a afectar el pronóstico, ¿no? Es parte también de la valoración. Ahora, bueno, nosotros contamos con eso ahora, pero también no está catalogado estrictamente dentro de las clasificaciones que manejamos actualmente, pero sí también va a influir, ¿no? El índice de ADN en el pronóstico. Bueno, no tenemos más preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Em, no sé si la doctora Vargas querrá agregar algún comentario final para ya poder cerrar la charla del día de hoy, agradeciéndole sobre todo por su exposición y con las disculpas del caso también por el inconveniente técnico que tuvimos la semana pasada. También a los asistentes, a los que se habían inscrito, por supuesto. Bueno, agradecerles por la invitación y nada más recalcarnos la importancia de conocer cómo es esta clasificación para justamente poder brindar una información adecuada y asegurarnos de brindar también el mejor tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Que es lo que al final buscamos justamente para poder obtener el mejor resultado, ¿no? Listo, muchas gracias. No, Y ya gracias. por la exposición, nuevamente les recordamos que a partir del día de mañana va a estar en YouTube la charla para que puedan visualizarla, va a estar la charla completa para que puedan tenerla ahí. Y también hemos colocado el QR para que puedan seguirnos a través de las redes sociales. También queremos comentarle a todos los asistentes que el 14 de septiembre de este año vamos a tener la segunda carrera dorada, así que esperamos que puedan unirse y participar porque también es una manera de concientizar a la sociedad acerca de la existencia de estas enfermedades y poder apoyar de alguna manera a nuestros pacientes. Nuevamente le agradecemos a la doctora Vargas y a todos los asistentes el día de hoy y los esperamos para la próxima charla de, de VICA, charlas académicas que vamos a estar brindando al personal de salud para poder así informarles acerca de los temas actualizados de oncología pediátrica y también poder informar adecuadamente a nuestros pacientes sobre estos temas. Muchas gracias. Buenas tardes.